El 26 de diciembre de 1985, en una cabaña aislada en el estado de Nueva York, Whitley Strieber, escritor de profesión, fue a esquiar con su esposa y su hijo. Se comieron las sobras de la cena navideña y se fue a la cama temprano. 6 horas más tarde, se encontró repentinamente despierto y cambiado para siempre. Así comienza la odisea de vida verdadera más asombrosa jamás registrada. El relato fascinante de un hombre y de sus experiencias extraordinarias con los visitantes de otro lugar. Cómo lo encontraron, dónde lo llevaron, qué le hicieron y por qué. Créelo o no lo creas, pero escucha esta historia, la cual te moverá como ninguna otra. Te fascinará y tal vez cambiará la forma en que experimentas el mundo. Buenas noches y bienvenidos a El Acechador Nocturno. Yo soy el Dr. Carlos y les invito a dar una mirada a la oscuridad. Comenzamos la historia desde el punto de vista del protagonista, quien dice así: mi esposa y yo tenemos una cabaña de troncos en un rincón apartado del norte de Nueva York. Es en esta cabina donde han tenido lugar nuestras principales experiencias. Me ocuparé primero de lo que recuerdo del 26 de diciembre de 1985. Nuestra cabaña es muy escondida y silenciosa, parte de un pequeño grupo de cabañas diseminadas por una zona servida por un camino de tierra privado que en sí se ramifica a una carretera de cross country, por así decirlo, de terracería, poco utilizado, que conduce a un casco antiguo que ni siquiera se menciona en la mayoría de los mapas. Pasamos más de la mitad de nuestro tiempo en la cabaña porque yo hago la mejor parte de mi trabajo como escritor allí. También tenemos un apartamento en Nueva York. Entre paréntesis, pues qué envidia. En medio de la noche del 26 de diciembre, no sé la hora exacta, me desperté abruptamente y yo sabía por qué. Escuché un peculiar zumbido, un ruido procedente de la sala de estar. No se trataba de un crujido al azar ni de un asentamiento de la casa, sino de un sonido como si un número de personas se moviera rápidamente hacia la habitación. Escuché atentamente. El ruido no tenía sentido. Me senté en la cama, sorprendido y muy curioso. Había un borde de miedo. La noche estaba todavía muerta, sin viento. Mis ojos se dirigieron directamente al panel de alarma contra ladrones al lado de la cama. El sistema estaba listo y funcionaba perfectamente. No se había abierto una ventana o una puerta y nadie había entrado, al menos según decía en la hilera de luces encendidas del sistema de seguridad. Lo que hice a continuación puede parecer peculiar. Me acomodé en la cama. Por alguna razón, la extrema extrañeza de lo que escuchaba no me despertó a la acción. A lo largo de esta narrativa, este tipo de respuesta inapropiada se repetirá muchas veces. Si algo es bastante extraño, la reacción es muy diferente de lo que uno pensaría. La mente parece sintonizarse como si fuera por algún tipo de instinto. Tan pronto como me acomodé de nuevo, me di cuenta de que una de las puertas dobles que conducía a nuestro dormitorio se movía cerrada. Cuando se cerraban hacia afuera, eso significaba que la abertura se estaba haciendo más pequeña, ocultando lo que estaba detrás de esa puerta. Me senté de nuevo. Mi mente estaba aguda, no estaba dormido ni en un estado hipnótico entre el sueño y el despertar. Quiero dejar claro que sentí en ese momento me sentía completamente despierto y en plena posesión de todas mis facultades. Fácilmente podría haberme levantado a leer un libro o escuchar la radio o haber salido para un paseo de medianoche en la nieve. No podía imaginar lo que podría estar pasando y me empecé a sentir muy incómodo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Ya no estaba
Ya no sentía la misma resolución. Estaba sentado. Una pregunta que estaba formando en mi mente era qué podría haber estado moviendo o abriendo la puerta. Entonces vi algo. Vi que el borde alrededor de la puerta estaba asomándose una figura compacta hacia el interior de la habitación. Era tan distinto y sin embargo tan completamente e increíblemente asombroso que al principio no pude entenderlo en absoluto. Simplemente me quedé allí mirando, demasiado atónito para moverme. Meses más tarde descubrí que otra persona que ha tenido la experiencia del visitante la encontró por primera vez a través de esa misma figura peculiar, corriendo hacia él de la misma manera que ésta se precipitó hacia mí. Antes de narrar los siguientes segundos, sin embargo, me gustaría dar una descripción exacta de cómo me parecía la figura. Describiré las condiciones físicas bajo las cuales lo vi. La luz era tenue en la habitación, pero no estaba completamente oscura. El panel de alarma antirrobos emitía suficiente luz para que yo pudiera ver. Además, había nieve en el suelo y eso le añadía algo de luz ambiental de las luces de la casa y de la luna. Si hubiera sido una persona en la habitación, podría haber distinguido sus características. Esa cifra era, esta figura era demasiado pequeña para ser una persona, a menos que fuera un niño. He valorado la distancia aproximada de la parte superior de la cabeza que tenía desde el suelo, basado en la memoria de la posición de la figura en la puerta, y creo que era de aproximadamente 3 pies y medio de alto, o sea, más o menos 1 metro de alto, en general más pequeño y más ligero que mi hijo. Pude ver quizás un tercio de la figura, la parte que se doblaba alrededor de la puerta para que pudiera verme. Tenía un sombrero, sí, un sombrero liso y redondo, con un borde extraño y afilado que sobresalía fácilmente a 4 pulgadas del lado que podía ver. Debajo de esto había un área vaga. No podía ver el rostro o tal vez no lo había. Unos momentos más tarde, cuando este ser estaba cerca de la cama, vi 2 agujeros oscuros para los ojos y una línea negra descendente de una boca que más tarde se convirtió en una O. Desde los hombros hasta el vientre estaba cubierto por una placa cuadrada grabada con círculos concéntricos. Esta placa se extendía desde justo debajo de la barbilla hasta el área de la cintura. En ese momento pensé que parecía una especie de peto o incluso un chaleco blindado. Debajo de él había un aparato rectangular del mismo tipo que cubría la cintura inferior justo por encima de las rodillas. El ángulo en que se inclinaba el individuo era tal que la parte inferior de su cuerpo estaba escondida detrás de la puerta. Estaba bastante sorprendido, pero lo que estaba viendo era tan extraño que tuve que asumir que era un sueño. Tal vez por eso seguí sentándome en la cama sin tomar medidas, o tal vez mi mente ya estaba bajo algún tipo de control. En cualquier caso me senté asustado, pero incapaz o poco dispuesto a tratar con lo que estaba observando. Mi mente me explicó mi visión. A pesar de mi plena vigilia, debía ser una alucinación hipnopómpica, las alucinaciones que a veces ocurren cuando una persona está en el proceso de despertar de un sueño profundo. Tales fenómenos ocurren a veces. Supuse que me había despertado un pequeño disturbio, estaba experimentando tal ilusión o delusión y no importaba el hecho de que me sentía completamente despierto. Debido a su aislamiento, la casa no solo tenía una alarma de robo, sino que contenía pues una escopeta que no estaba lejos de la cama en el momento. Era por eso que la cosa detrás de la puerta llevaba un escudo, si eso era realmente lo que era. Posteriormente me he preguntado si un reconocimiento anterior de la casa podría haber tenido lugar y revelado la presencia del arma. El julio anterior habíamos tenido una experiencia que debe ser contada aquí. Estaba leyendo eso de las 11:30 de la noche cuando oí ruidosamente pasos, unos pasos normales y humanos,
Resonaban sigilosamente por nuestro porche hasta la zona donde acababa de instalar una luz sensible al movimiento. Lo curioso de estos pasos fue que vinieron de la zona de la piscina y se movieron hacia la carretera, lo contrario de la dirección que habrían venido si fuera un merodeador de la carretera. En ese momento pensé que tomaría el arma y bajaría si la luz se encendía. Tan pronto como lo había pensado, bajé corriendo, pero no había nadie a pesar de que la luz seguía encendida. Como se adjunta un contador de tiempo de 15 segundos, me pareció sorprendente. Había salido del porche no más de 10 segundos y no había lugar para que un intruso se escondiera entre la casa y el camino. No en ese corto tiempo. Una cuidadosa investigación, escopeta en mano, no descubrió nada. Había estado seguro de que vería a quien quiera que estuviera corriendo. En ese momento, yo incluso había entretenido la idea de que debían haber saltado al techo, pero allí no había nadie tampoco. Posteriormente la luz nunca funcionó bien, aunque estaba en buen orden más temprano esa misma noche. En septiembre cambié las bombillas. Más tarde en el otoño toda la unidad fue reemplazada. La siguiente cosa que supe, volviendo al relato, la figura entró corriendo en la habitación. Solo recuerdo la negrura después de eso, por un periodo de tiempo desconocido. No recuerdo haberme dormido ni estar despierto. Lo que sí recuerdo es mucho, mucho más inquietante. Mi siguiente recuerdo consciente está en movimiento. Es que estaba desnudo con los brazos y las piernas extendidos, como si me hubieran congelado a medio salto, poniéndome pausa en un video. Me estaba moviendo fuera de la habitación. No había ninguna sensación física en absoluto. No me sentía tocado, no sentía calor o frío. Podía sentirme como una forma y una masa, pero no en términos de sensación. Era como si me hubiera quedado profundamente paralizado. Aunque quería desesperadamente moverme, no podía. Debido a mi estado de aparente parálisis, me temo que no puedo informar que estaba flotando en algún tipo de alfombra voladora o algo así. Podría ser que sí me llevaran un dispositivo, sobre algún dispositivo. En cualquier caso, yo estaba en este punto en un estado de pánico. Desaparecido fue cualquier pensamiento fugaz de un sueño o alucinación. Algo horriblemente malo, tan equivocado que mi mente se quedó en blanco, no podía pensar, aunque hubiera sido capaz de hacer un sonido que dudo, no pude ni siquiera intentar. Debo haberme apagado de nuevo, porque no tengo más recuerdos de ser movido. Lo siguiente que supe era que estaba sentado en una pequeña especie de depresión en el bosque. Estaba bastante oscuro y la enredadera congelada presionaba fuertemente a mi alrededor. Recuerdo haberme sobresaltado de que no había nieve en la tierra gris. Me senté con las piernas parcialmente dobladas y las manos en mi regazo. Aunque no puedo recordar esto con detalle, es posible que me haya apoyado en algo. Todavía estaba ausente cualquier sensación corporal. A través de la depresión a mi izquierda había una pequeña persona a quien solo podía ver por el rabillo del ojo. Esta persona llevaba un traje de color gris y estaba sentada en el suelo con las rodillas levantadas y las manos juntas alrededor de ellos. Había dos ojos oscuros y un agujero de boca redonda. Tuve la impresión de que se trataba de una máscara facial. Sentí que estaba bajo el control exacto y detallado de quien me tenía. No podía mover mi cabeza, ni mis manos, ni ninguna parte de mi cuerpo excepto mis ojos. A pesar de esto, no estaba atado. Inmediatamente a mi derecha había otra figura, esta completamente invisible salvo un ocasional destello de movimiento. Parecía moverse demasiado rápido. Esta persona estaba trabajando activamente en algo que parecía tener que ver con el lado derecho de mi cabeza. Llevaba traje azul oscuro y era, como mencioné, extremadamente rápido. La depresión parecía donde yo me hallaba tendido, parecía no tener más de 4 pies de diámetro, pero mis ojos no funcionaban normalmente, quizás por ninguna otra razón,
que no llevaba mis anteojos. Estoy ligeramente miope. Mientras la presencia de otros permanece vaga en mi mente, el individuo a mi izquierda hizo una impresión clara. No sé por qué, pero tuve la clara sensación de que se trataba de una mujer, por lo que me referiré a ella en femenino. Era tan pequeña como las otras personas o personitas que me rodeaban y parecía casi aburrida o indiferente. También sentí que me estaban explicando algo, pero no puedo recordar lo que era. Entonces vi ramas que pasaban por mi cara, luego un barrido de copas de los árboles. Miré hacia abajo y debajo de mí todo el bosque alto se sacudía lentamente a la derecha. No había ninguna posibilidad de cuestionar cómo el mundo que había conseguido sobre los árboles se estaba alejando. Solo vi y recordé. Entonces un piso gris oscureció mi visión, deslizándose por debajo de mis pies como un iris que se cierra. Lo siguiente que supe, estaba sentado en una desordenada sala redonda. Mi impresión es que en este momento en realidad estaba siendo acunado por estas personas, como si estuvieran conscientes de lo que estaba a punto de transcurrir. El movimiento hacia este ambiente totalmente desconocido, tan de repente y bajo estas condiciones extremadamente inusuales, despojó todas las reservas de recolección que todavía poseía. Mientras que hasta ese momento había sido capaz de mantener un cierto grado de control de mi atención, esto ahora me dejó y me volví enteramente entregado al temor extremo. El miedo era tan poderoso que parecía hacer que mi personalidad se evaporara por completo. Esto no era una experiencia teórica o incluso mental, sino algo profundamente físico. Whitley, o sea yo, dejé de existir. Lo que quedaba era un cuerpo en un estado de temor tan grande que se extendía a mi alrededor como una gruesa y sofocante cortina, convirtiendo la parálisis en una condición que parecía cercana a la muerte. No creo que mi humanidad ordinaria haya sobrevivido a la transición a esta pequeña habitación. Yo morí y un animal salvaje apareció en mi lugar. No todo se había ido, sin embargo. Lo que quedaba, aunque pequeño, estaba ocupado con una tarea esencial de verificación. Estaba mirando lo mejor que pude, grabando lo que veía. La pequeña cámara circular tenía un techo abovedado de color morado, con costillas que parecían intervalos de aproximadamente un pie. Tuve la impresión de que era un lugar desordenado, un espacio de vida, un cuarto de estar. Al otro lado de la habitación, a mi derecha, había ropa tirada en el suelo. Como cuestión, de hecho, la idea incluso cruzó mi mente que el lugar estaba en realidad sucio. Estaba cerca y confinado para mí. Toda la escala era pequeña, estrecha y cerrada. Me parece recordar que la habitación estaba cargada y el aire bastante seco, así que podría ser que el entumecimiento del pánico se estaba desgastando. Minúscula, la gente ahora se movía a mi alrededor a gran velocidad. Su rapidez era inquietante y de una manera curiosa me pareció fea. Tuve la idea de que me estaban llevando y me acordé de mi familia. Una aguda sensación de estar en una trampa me invadió. Era una sensación verdaderamente horrible, acompañada por el sentido de que estaba absolutamente indefenso en manos de estas extrañas criaturas. A pesar de mi terror extremo, era consciente de lo que me rodeaba. Sé que estaba sentado en un banco apoyado contra una pared. Los colores predominantes eran el bronceado y el gris. El banco era del mismo color que las paredes y estaba bordeado por un labio de color marrón oscuro. De la claridad de mi memoria de estos colores algo apagados, supongo que la habitación estaba iluminada, aunque no vi la fuente de luz. Había algo muy bonito, creo, teniendo que ver con un lente en el techo, pero puedo recordar muy poco sobre él. Tal vez había una lente en el punto del techo a través del cual se puede observar una escena colorida, tal vez el cielo, tal vez las estrellas. No hay manera de estar seguro de cuánto tiempo permanecí en esta habitación. Parecía ser una estancia de no más de unos pocos
eh, de duración de pocos minutos o incluso segundos. Puede haber sido más largo, sin embargo, porque tuve tiempo de mirar a mi alrededor y observar numerosos detalles. Mientras que antes estaba totalmente paralizado, ahora era capaz de mover al menos mis ojos y posiblemente mi cabeza. Yo estaba tan asustado que mis recuerdos son indistintos y cubiertos por amnesia o paramnesia. A medida que escribo esto, soy consciente de que ocurrió mucho más. Simplemente no puedo acceder a esa memoria. Esto puede tener muchas causas. Podría ser amnesia, podría ser el terror, podrían ser drogas, hipnosis o incluso una combinación de todo esto. Hay un fármaco, la tetrodotoxina, la cual es una neurotoxina natural de origen marino extremadamente potente y mortal, que es la que se encuentra en el famoso pez fugu, este, que podría aproximarse a tal estado. En pequeñas dosis causa anestesia externa. Las dosis más grandes provocan la sensación de salirse del cuerpo, ocasionalmente reportada por las víctimas de abducción. Mayores cantidades pueden causar la aparición de la muerte. Incluso el cerebro es capaz de entrar en coma y dejar de detectarse la función. Esta rara droga es el núcleo del veneno zombie de Haití y poco se sabe por qué funciona y cómo lo hace. También es el famoso fugu, veneno de Japón, como lo mencionamos, que se encuentra en los tejidos de un pescado, que es un estimado inmortal afrodisíaco. Es básicamente una neurotoxina. Volviendo al relato, mi entorno era tan poco familiar en cada detalle y mi sorpresa fue tan grande que simplemente me desvanecí, en el sentido de que mi habilidad para dirigirme estaba perdida tanto mental como físicamente. No solo fui físicamente anestesiado, aunque ya no estaba tan paralizado como antes, estaba en un estado mental que me separaba de mí mismo tan completamente que no tenía forma de filtrar mis emociones o reacciones más inmediatas, ni mi personalidad podría iniciar cualquier cosa. Me redujeron a la respuesta biológica cruda. Era como si mi cerebro anterior hubiera sido separado del resto de mi sistema y todo lo que quedaba era una criatura primitiva, en efecto, el simio del que evolucionamos hace mucho tiempo. Yo no estaba, sin embargo, convertido literalmente o figurativamente en un mono. Estaba en mi cerebro anterior, el cerebro de la razón, el cerebro frontal. Lo que pasa es que estaba encerrado del resto de mi cerebro y solo estaba mi conciencia. Mi mente se había convertido en una prisión. Regresando a los seres, uno estaba a mi derecha, otro a mi izquierda. Dentro de mi campo de visión, una gran cantidad de estímulos empezaron de nuevo. Lo siguiente que supe, se me estaba mostrando una pequeña caja gris con una tapa corrediza. Tenía un labio curvado en un extremo de esta caja para hacerla fácil abrirla. Estaba siendo mostrada por una persona delgada y con gracia cuya apariencia era distinta. ¿Era esta otra vez la hembra? No estoy seguro. Casi parece, como recuerdo, que algo se había hecho a mis ojos para afectar mi capacidad de concentrar mi visión, ya que al tratar de mirar alrededor de la habitación, eh, parecía captar detalles, pero cualquier intento de estabilizar mi visión y ver un ser en particular se traducía en verlo borroso. Sería interesante saber si esto era un efecto inducido o algo causado por mi propio miedo de lo que estaba viendo. Mi recuerdo de la que me precedió es una persona diminuta y en cuclillas, agachada como si estuviera acurrucada sobre algo. Se le había dado la caja y ahora la veo revelando una aguja extremadamente brillante y delgada, montada sobre una superficie negra. Esta aguja brilló cuando la vi por el rabillo del ojo, pero prácticamente invisible. Me di cuenta, creo que porque me lo dijeron, que se proponían insertar esta aguja en mi cerebro.
Si yo antes tenía miedo, ahora me quedé completamente desquiciado por el terror. Discutí con ellos. Les dije, este lugar está sucio, recuerdo haber dicho. Entonces después les dije, arruinarás una mente hermosa. Podía imaginar mi familia despertar en la mañana y encontrarse con un vegetal y una gran tristeza me alcanzó. No recuerdo gritar, pero evidentemente lo estaba haciendo porque recuerdo muy bien el siguiente intercambio de palabras. Una de ellas, creo que fue la que había identificado anteriormente como mujer, dijo, ¿cómo podemos ayudarte para que dejes de gritar? Esta voz era notable. Definitivamente la estaba escuchando, no estaba en mi mente, es decir, la oía en lugar de sentirla. Tenía un tono sutilmente electrónico, los acentos planos y sorprendentemente con un acento del medio oeste de Estados Unidos. Mi respuesta fue inesperada. Me oí decir, ¿podrías dejarme olerte? Estaba avergonzado, ya que no es una petición normal y me sentí incómodo por hacerlo, pero tenía mucho sentido como lo he comprendido después, ya que el olfato es un poderoso evocador de la memoria. El que estaba a mi derecha respondió, oh bien, puedo hacerlo, puede hacerlo, con una voz similar hablando muy rápido. Me sostuvo la mano contra mi cara, acunando mi cabeza con su otra mano. El olor era distinto y me daba exactamente lo que necesitaba, un ancla en la realidad. Seguía siendo el aspecto más convincente de toda la memoria porque ese olor era completamente indistinguible de uno que no fuera real. No parecía en modo alguno una experiencia de ensueño o una alucinación. Lo recordaba como un olor real. Había un ligero perfume de cartón, como si la olor de cartón, como si la manga de la bata que estaba parcialmente apretada contra mi cara estuviera hecha de algo como papel. La mano misma tenía una acidez débil, pero distintamente orgánica en su olor. No era un olor humano, pero era inconfundiblemente el olor de algo vivo. Había un matiz sutil que parecía un poco como canela. Lo siguiente que supe es que sentí una explosión y una especie de pequeño estallido y me di cuenta de que habían realizado la operación propuesta en mi cabeza. Sentí ganas de llorar. Recuerdo que me hundí en una cuna de diminutos brazos. En este punto tuve un poco de sensación y el suficiente tono muscular para poder permitirme deslizar los pies por el suelo en un esfuerzo por no caer. Entonces me levanté y parecía que estaba de pie en otra habitación o tal vez simplemente vi mi entorno actual de manera diferente. Parecía ser un pequeño quirófano. Yo estaba en el centro de la habitación sobre una mesa y 3 gradas de bancos estaban pobladas con unas cuantas figuras acurrucadas, algunas con ojos redondos en vez de inclinadas. Era consciente de que había visto 4 tipos diferentes de figuras al menos. El primero fue el pequeño ser robótico que me había conducido a mi habitación. A él le siguió un grupo numeroso de individuos cortos, bajos, fornidos, con trajes azul oscuro. Estos tenían caras anchas, que parecían de color oscuro o azul oscuro en esa luz, con brillantes ojos profundos, narices chatas y bocas amplias y algo humanas. Dentro de la habitación me encontré con 2 tipos de criaturas que no parecían del todo humanas. El más llamativo de estos medía cerca de 5 pies, como 1,5 metros, muy delgado y delicado, con los ojos inclinados negros extremadamente prominentes e hipnotizantes. Este ser tenía una boca y una nariz casi vestigiales. Las figuras que estaban en el teatro eran un poco más pequeñas, con la cabeza en forma similar pero ojos redondos y negros como botones grandes. Entonces aquí vemos que están conviviendo e interactuando seres con diferentes tipologías y morfologías. Continuando, a lo largo de toda la experiencia, los más robustos estaban siempre presentes como vigilando. Aparentemente eran responsables de moverme y controlarme, y tuve la clara impresión
de que por alguna razón eran una especie de buen ejército. ¿Por qué bueno? Eso no lo sé. No recuerdo lo que en todo caso ocurrió en la sala de operaciones. Mis recuerdos de movimientos de un lugar a otro son los más difíciles de recordar porque fue entonces cuando me sentía más indefenso. Mi temor se levantó en cuanto me tocaron. Sus manos eran suaves, incluso relajantes, pero había tantos de ellos que sentía un poco como si estuviera siendo pasado a lo largo de filas y filas de insectos con pequeños y delgados brazos y manos. Fue muy angustiante. Pronto yo estaba en un entorno más tranquilo una vez más. Había ropa esparcida alrededor y dos de los más robustos sostenían mis piernas. La siguiente cosa que supe es que se estaba mostrando un objeto enorme, extremadamente feo, gris y escamoso, con una especie de red de cables en el extremo. Era por lo menos unos 30 centímetros de largo, era estrecho, triangular en su estructura. Me dijeron que la finalidad de este artefacto era insertarlo en mi recto. Entró y parecía pulular en mí como si tuviera vida propia. Al parecer su propósito era tomar muestras, pero en ese momento tuve la impresión de que estaba siendo violado y por primera vez me sentí rabia. Cuando se había retirado la cosa, lo que vi es que se trataba de un dispositivo mecánico. El individuo que señaló la punta de la jaula de alambre me pareció advertir sobre algo. ¿Pero qué? Nunca supe. Los eventos una vez más comenzaron a moverse muy rápidamente. Uno de ellos tomó mi mano derecha e hizo una incisión en el dedo índice, sin provocarme ningún dolor. De repente mis recuerdos terminan. No hay oscuridad, incluso solo por la mañana, y ya estaba despierto, sin recuerdo del incidente. Me desperté a la mañana del 27º, mucho como de costumbre, pero lidiando con una clara sensación de malestar y un muy improbable pero intenso recuerdo de ver una lechuza mirando a través de la ventana en algún momento de la noche. Este fenómeno es común, haciendo un paréntesis, entre los contactados y abducidos. Le llaman recuerdo pantalla y por lo general recuerdan haber visto aves con grandes ojos a través de la ventana en lugar de recuerdo de la abducción. Volviendo al relato, me sentía en la reunión de la tarde de ese día, cuando me senté y vi hacia el tejado, vi que no había huellas del búho en la nieve. O sea, el testigo, el protagonista buscó huellas del supuesto búho que había visto, no había nevado, así que debían haber huellas. Yo sabía que no había visto un búho. Me estremecí. De repente sentí frío y me aparté de la ventana, retirándome que caía con tanta rapidez en el bosque más allá. Pero quería desesperadamente creer en esa lechuza. Le dije a mi esposa al respecto. Ella es educada, pero comentó acerca de la ausencia de pistas. Realmente muchas ganas de convencerla de ello tenía, pero aún más quería convencerme a mí mismo. Así que la intención era que en este punto llamé por teléfono a un amigo en California, eh, y le comenté mi recuerdo poco probable de haber visto una lechuza en la ventana. Más tarde, como les mencionaba, el autor ahora dice: descubrí que los recuerdos de animales en lugares extraños son un toque o una característica común de la experiencia de la abducción. Una mujer joven regresó de un picnic en un bosque de Francia con una historia de ver un hermoso ciervo, pero tenía sangre en la blusa y una cicatriz recta extraña que no podía explicarse. 10 años pasaron antes de recordar nada de la verdad de su experiencia en ese bosque y ella habría muerto con la memoria sin haberla recuperado si no fuera por otro encuentro con los visitantes, causando la pregunta de su verdadero significado.
Otro hombre salió de su experiencia pensando solo que había visto un montón de conejos saltando alrededor fuera de su coche. Al igual que mi lechuza común, estas historias deben haber parecido más que caprichos, pero escondían experiencias reales que eran tan imposibles de aceptar, simplemente mantenerlas, llevándolas oculta, era un peaje que cobraba mucho, muy caro en el ánimo y que me afectaba mi relación con los demás, ya que era muy difícil encontrar a alguien con quien hablar sobre todo esto. Recordé el nombre de una persona llamada Bud Hopkins. Bud Hopkins, quien había sido mencionado en el libro como un destacado investigador en el campo de los contactados. El nombre había sido familiar para mí. Anne, mi esposa y yo estábamos interesados en el arte y Hopkins era un artista abstracto conocido había tenido muestras en museos como el Guggenheim y el Whitney. He encontrado su nombre en la guía telefónica, pero ¿cómo podría llamarlo? Qué cosa más estúpida que tiene que uno que admitir. Hombrecitos, platillos voladores, me sentía como un idiota. Reconocí claramente, sin embargo, que si tuviera un momento de desesperación tan intenso que sentía que iba a salir por la ventana, sin duda lo tenía. Así que le debía a la familia que amaba y dependía de mí para tratar de evitarlo, al menos consultar opciones. Así que llamé a Bud Hopkins. Él contestó el teléfono y escuchó mi historia durante unos minutos. Pensé que iba a llenarse de vergüenza ajena a- al contarlo, al contárselo, pero de pronto Hopkins me interrumpió y me dijo, ¿podría venir como ahora mismo, en este momento? Resultó que su lugar en la ciudad estaba a 10 minutos a pie de la mía. Hopkins era un hombre grande, intenso, con una de las caras más amables que he visto nunca. Más tarde descubrí que era brillante y astuto, pero en el momento en que lo veía, él parecía asumir una apariencia inocente. Comenzó la entrevista y Hopkins explicó que no era un terapeuta, pero él me podía poner en contacto con uno si quería eso. Luego consiguió los hechos frente a mí que he grabado aquí. Mientras estaba allí sentado en la sala de aquel hombre, de escucharlo decirme que yo no estaba solo en mi experiencia, que otros habían pasado por mucho la misma cosa, sentí que las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas y yo fui de querer ocultarlo todo a querer conversarlo y a querer entenderlo. Fue durante ese primer encuentro que me preguntó si alguna otra cosa había sucedido en el pasado, algo inusual. Mi reacción inicial fue decir que no. Una de ellas es una experiencia que me parecía ridícula y me parecía más que suficiente. Pero la pregunta pareció desencadenar algo en mí. Después de un momento de reflexión me espetó. Me parece recordar que una noche a la casa, Balmin Whitty le dijo a Hopkins, me parece recordar que una noche la casa se quemó, pero no se quemó abajo. Todo el infierno se había desatado en una noche a principios de octubre. Incluso había habido una explosión que despertó a toda la casa. Cosas extrañas habían sucedido, pero por alguna razón desconocida simplemente esas cosas habían quedado fuera de mis recuerdos accesibles. Eh, los comentamos, pero ese tiempo las cosas que sucedieron no solo las experimenté yo. Habíamos tenido invitados en casa. Si hay algo que realmente había sucedido que sin duda podía recordar, aquí había una oportunidad de poner esto a prueba. Si nadie recordaba nada, me gustaría ser capaz de despedir, de decir adiós a este asunto tan avergonzante de los alienígenas. Salí de la casa de Hopkins como un hombre más feliz. Él había dicho que a juzgar por su experiencia, los acontecimientos de octubre pueden haber sido causados por la misma
agencia, por el mismo agente responsable de la perturbación del 26 de diciembre. Hasta aquí la primera parte de este interesante y monumental caso que ha llevado a Wilfrid Stryver a hacer una serie de libros acerca de sus experiencias, tanto narrando sus recuerdos como haciendo novelas alusivas al tema. Esto la verdad lo popularizó bastante como escritor, aunque él de hecho ya estaba reconocido porque al menos dos de sus libros se habían convertido en guiones de cine en los 80s y 90s. Bueno, como les decía, es la primera parte de su experiencia. Hay mucho más que contar del caso, pero lo iremos viendo, dándole su debido tiempo y espacio en el podcast. Les agradezco mucho su atención y paciencia esta noche. Yo soy el doctor Carlos. Esto es El Acechador Nocturno y les deseo buenas noches.